Juan capítulo 5, versículo 17. Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja. Juan 5, 17. Vamos a memorizar solamente estas palabras. Mi Padre hasta ahora trabaja. Muy fácil, ¿no? ¿Quién puede? Juan 5, 17. Mi Padre hasta ahora trabaja. Juan 5, 17. Mi Padre hasta ahora trabaja. Hemos visto la semana anterior el mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Y qué significa eso? Entonces explica: 7 días trabajarás y harás en ellos toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Hay la obligación de tener reposo, pero no tendría sentido el mandamiento de tener reposo o descanso si no hay la obligación de trabajar. El trabajo es parte del mandamiento mismo. Dice: en 6 días harás todo tu trabajo. Significa, por tanto, que hay que trabajar. De vez en cuando algunas damas se ven incómodas porque les preguntan: ¿tú qué haces? ¿Trabajas o no? Y claro, siempre hay la aclaración. Dicen: las amas de casa que no salen de su casa trabajan más, porque trabajan en la casa, y tienen razón, pero eso no quita que de vez en cuando otra vez alguien le dice: tú no trabajas, ¿no? Quiere decir, no sales a trabajar a la calle o a una oficina o a un taller o lo que fuera, te quedas en la casa. Y de nuevo viene la aclaración: en la casa se trabaja el doble y todo eso. Ya. El hecho es que posiblemente el tema del trabajo defina una serie de parámetros sociales que explican la conducta de la gente y de los pueblos. En el siglo XX, la gran conmoción ha sido respecto a la doctrina del marxismo. Los marxistas han planteado una nueva forma de ver el mundo y de las relaciones productivas, ¿no? Los que trabajan y los que hacen trabajar a otros para beneficio propio. Entonces han dicho que no estaba bien que haya una élite social que logra que el pueblo trabaje para ellos. Más bien tenía que ser que el proletariado se haga del gobierno y todos trabajen y disfruten de los beneficios de ese trabajo, ¿no? Del producto de ese trabajo. Entonces ha surgido la práctica comunista y han habido grandes países como la URSS, por ejemplo, donde se ha instaurado el sistema comunista y ha fracasado. Ese es un dato histórico, tal vez a algunos no les guste, pero es la realidad. Y luego en la China también, y otros lugares donde han tratado de llevar a su máxima expresión, ¿no? al punto máximo, como Camboya. En Camboya, para poder establecer el comunismo en una forma totalitaria, de 6 millones de habitantes que habían cuando entró el comunismo, 1 millón murió. De 6 millones, 1 millón murió, porque trataron de quitar todo vestigio de la sociedad antigua, que era por supuesto muy injusta y todo lo demás. Pero a pesar de eso, no han logrado.
Ya han causado simplemente el caos con tanta muerte. Pero, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque es un dato reciente, no es de hace mucho, ¿ya? Es del siglo pasado. En el siglo pasado ha ocurrido eso, el fenómeno de la revolución marxista en varios lugares del mundo. En nuestros días todavía hay la doctrina, la tendencia de la revolución pacífica o la revolución democrática, y es la idea de llevar a un pueblo de todas maneras a una situación, a una condición socialista, no todavía comunista, pero socialista, de a buenas, digamos, o por medios democráticos, y ahí viene la discusión. Justo nuestro país está en medio de esa discusión actualmente. Todavía la pregunta sigue siendo, ¿no? ¿Para quién trabajas? ¿Tu trabajo te beneficia a ti o enriquece a otro? Son unos pocos los que se enriquecen y disfrutan del producto, o cada cual puede decir: trabajo, yo me beneficio de mi trabajo. Ahora, dentro de todas las doctrinas que han surgido a través de la historia, es fácil de seguir en la Escritura que el tema del trabajo nunca ha sido dejado de lado. Fíjense, en Génesis, al comienzo nomás, ya tenemos una indicación clara del propósito de Dios para el ser humano respecto al trabajo. Entonces, como tienen sus Biblias, gracias a Dios, y saben usarlas, no les va a ser difícil ir al comienzo del Génesis y ver lo primero que dice respecto a eso en forma explícita. Implícitamente ya hay una mención previa, pero aquí por lo menos en el capítulo 2 ya está eso explícito. Versículo 4 del capítulo 2. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No había hombre para que labrase la tierra. Quiere decir que ya de hecho en la intención de Dios para crear al hombre, había el propósito de que haga una labor, es decir, realice un trabajo, que es de labrar la tierra. Dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, y Jehová plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Para qué? ¿Sí? Ahora veamos que no estamos especulando, porque siempre hay que preferir la indicación directa de la Escritura por sobre nuestras deducciones. Hay cosas que no nos queda más que deducir, pero eso no tiene el mismo grado de importancia que cuando el texto lo anuncia claramente. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que gozara de eternas vacaciones. Perdón, me pasé de lado, no dice así. A ver, vamos a ponerle seriedad, esto no se puede leer así la Biblia. ¿Qué dice? Y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vuelve a usar el verbo que antes ha dejado colgando ahí, ¿se acuerdan? Ahora sí dice que Dios ha puesto al hombre en el huerto para que lo labre.
y lo guarde, es decir, lo cuide. ¿Ya? Lo ha puesto como encargado del huerto. El huerto tenía que estar bien por la obra o por el trabajo del hombre. Esto queda muy claro y entonces después se va desarrollando y todo. Algunos piensan que el trabajo surge como maldición de Dios por causa del pecado del hombre. ¿Quiénes pensaban así? ¿Quiénes de ustedes? Algunos sí. No se animan a decir, pero así piensan. Piensan que el trabajo es una maldición. No es. No, por lo menos, según la expresión de la Biblia. El trabajo no es maldición de Dios, es bendición de Dios y es el propósito fundamental de Dios para la creación del hombre. ¿Qué es lo que surge entonces cuando más tarde el hombre peca y Dios le habla respecto al trabajo? No la maldición de trabajar, sino la vanidad y la fatiga. Dos cosas, básicamente. Hay más, pero esas dos cosas principales. Quiere decir, trabajar y no tener fruto. Esa es la vanidad del trabajo. Y la fatiga, es decir, que el trabajo no sea fuente de plenitud, de agradecimiento, de regocijo, que la gente no haga su trabajo con gusto, sino con alguien que lo está obligando, con un látigo que le llega de vez en cuando y lo obliga a hacer lo que tal vez no hubiera querido hacer. ¿Ya? Hay trabajos pesados que se logran que las personas hagan solamente de a malas. ¿Ya? Y ese es el extremo. Pero yo creo que si ustedes ponen atención y miran a la gente que llega es decir, sale de su casa para ir a la oficina, van a ver que muchos salen con la cara de suplicio, ¿no? Una cara, ay, otra vez al trabajo, y van tristes, obligados, sin ningún interés, ¿no? Sin gozo. Su trabajo es motivo entonces de fatiga. Por supuesto, yo no estoy diciendo que eso sea homogéneo, y la verdad es que en todos nosotros de vez en cuando ha habido por lo menos un suspiro de otra vez al trabajo, ¿no? Otra vez a la rutina del trabajo. Sí, en todos ha habido alguna vez, pero salir así todos los días para ir a realizar algo que no te gusta, que te avergüenza o que te pesa, esa es parte de la vanidad y la fatiga. Eso es lo que se añade después del pecado. Eso está en el capítulo 3 de Génesis y se agrava después de el pecado, que significa una posición determinada de oposición a Dios. Es decir, todos son pecadores y todos experimentan en cierta medida la vanidad y la fatiga. Eso nos viene con Adán, ¿ya? A todos, es universal. Pero en la posición y en la herencia de Caín nos viene la gravedad del asunto. Porque es a Caín que Dios le habla y le dice, ahora lo que te va a pasar es que vas a ser maldito de la tierra. El versículo 11 del capítulo 4. Y cuando labres la tierra, otra vez el verbo, ¿no?, que ya hemos mencionado. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y ustedes pueden ver, esto se reproduce constantemente cuando las personas invierten su esfuerzo, su tiempo, su trabajo y su capital y no tienen producción, ¿no? La tierra no les responde.
¿ya? Y eso puede ser a consecuencia directa, como en el caso de la coca, ¿no? Con el hecho de sembrar la coca en cierto lugar, lo que se está haciendo es inhabilitar la tierra para una buena producción de cosas buenas, y entonces la gente dice, es que no me da. Sí, pues no te da porque tú has empobrecido la tierra, la has perjudicado y ahora estás recibiendo el producto de tu mala decisión de haber puesto esto que destruye la capacidad, la feracidad de la tierra. Ok, esa es la situación. Pero entonces, en la misma historia de Caín, tenemos que el chosno de Caín, es decir, el descendiente de Caín, llamado Lamec, en el capítulo 4 de Génesis, él era realmente la mejor expresión del carácter del corazón de Caín. ¿Ya? Este Lamec era un Caín amplificado. O sea, la situación se había deteriorado tanto que él tiene ciertas capacidades y cierto genio, cierta actitud que reflejaba bien el corazón de Caín. Y es un prepotente, es el típico prepotente autócrata, ¿no? Es decir, él gobierna por sí mismo. Lamec, en el capítulo 4, versículo 23, dice: mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y así termina la historia de la civilización que nace con Caín. Esta es la civilización cainita, de la cual nosotros somos herederos. Nosotros vivimos dentro de una cultura que tiene mucho que ver con esta civilización cainita y que es una reproducción, y que en muchas cosas es una réplica de este primer gobierno. Exactamente así es. Ahora, a través del tiempo, cuando pasamos las páginas de nuestras Biblias, encontramos que Dios nos deja atisbos para que veamos el desarrollo de la civilización, que es el desarrollo de la humanidad y que es también el desarrollo de la injusticia. Pero ¿cómo se produce esa injusticia en términos sociales? A través de ese fenómeno del trabajo. Y entonces, ¿qué tenemos? En el capítulo 11 de Génesis, ya hemos avanzado algunos capítulos, ahí encontramos que la gente ha tomado o ha recuperado, ha vuelto a enarbolar los principios establecidos por su padre Caín. Es decir, ¿qué es lo que lo distingue a Caín expresamente y en forma sobresaliente? Su actitud de rebeldía frente a Dios. Por supuesto, todos piensan en Caín como la persona así que tuvo ese momento desastroso de matar a su hermano. Sí, pero ese no es el punto mayor de su alejamiento de Dios, de su apostasía. Realmente Caín es el personaje que significa, sobre todas las cosas, la apostasía. ¿Por qué? En el momento cúspide de su vida, que es de maldad, por supuesto, Dios le habla. Le dice: Caín, yo sé lo que has hecho. Estoy parafraseando, por supuesto. Yo sé lo que has hecho.
y ahora vas a tener sanción. Se está refiriendo al asesinato de su hermano. Caín oye la sanción, oye el castigo que justamente merece por haber matado a su hermano. Pero entonces se opone a Dios y le dice, no, Dios, está mal, se te fue la mano, no me puedes castigar tanto. Es demasiado grave el castigo que me estás dando, así que ya no juego. Me voy. ¿Tú quieres castigarme así? Yo no quiero, no acepto y me voy de tu presencia. Es decir, ahora nace el primer ateo. ¿Listo? Voy a vivir como si tú no estuvieses, como si no existieses. Chao. Y toda la historia de la humanidad a partir de ahí, salvo breves momentos históricos, muy cortos, que a veces duran una generación y nada más, aparte de esos paréntesis, la historia de la humanidad es la historia de Caín. Así ha sido, y entre nosotros también. Pero cuando se llega en el capítulo 11, se nos cuenta algunas cosas. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. La tierra de Sinar es ese lugar que está entre el río Tigris y el río Éufrates, en lo que ahora es el país de Irak, por si acaso. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos. Y ayúdenme a leer, por favor, porque la traducción en la Reina Valera del 60 es perfecta. ¿Ya? Y muchas veces criticamos algunas de sus traducciones, pero esta traducción es exactísima. Por eso quiero que la leamos todos juntos. Dicen, vamos, edifiqué, ¿qué? ¿Edifiquemos? No dice edifiquemos. ¿Qué dice? Edifiquémonos. ¿Y qué es nos? Es esa partícula que da el aspecto reflexivo. Reflexivo quiere decir, en este caso, que nos da el dativo, que responde a la pregunta, ¿para qué? Y dicen, para nosotros. Ese edifiquémonos es para nosotros. Vamos a construir algo para nosotros. Yo recuerdo la ocasión que fui a visitar a una familia de la iglesia y el papá de la familia era un arquitecto. Entonces, llegué a la casa y la calle era fea. Entonces, cuando uno caminaba por la calle, tenía esa sensación de fealdad que rodeaba todo. Hasta que se abría la puerta, que daba a la calle, ¿no? Y se entraba y se llegaba a un jardín. Y realmente era un impacto porque mirabas hacia adentro y había belleza. Mirabas hacia afuera y había fealdad. Claro, él era responsable de su casa. Respecto a su casa, había belleza, afuera estaba feito. Creo que ya han asfaltado y ha mejorado la calle, pero en ese momento así era. ¿Qué había? Había algo que a él le había costado mucho, seguramente. Pero tenía el genio, el talento, el conocimiento técnico como arquitecto que era y había logrado en su terreno y en su casa crear y desarrollar belleza. Entonces, qué grato entrar a ese lugar.
Charlando de eso con él, me contó, sí, como por 20 años he construido casas para otros, hasta que dije, es tiempo de hacer una casa para mí, para mí. ¿Tiene algo de ilegal o ilegítimo eso? No, es lo que se espera que cada cual haga, ¿no es cierto? Sí, construir su propia vivienda está muy bien. Pero cuando esto se amplifica y queda en el nivel social, es decir, de una ciudad, de una comunidad, de una nación, oigamos sus palabras. Dicen, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre. Una torre es lo que ahora se conocen o conocen los arqueólogos como los zigurats. Los zigurats son torres de observación astrológica. Dice, cuya cúspide llegue al cielo. Y otra vez, ayúdenme a leer. Dice, y hagámonos un nombre. Un nombre. ¿Cómo hagámonos un nombre? La gente recibe un nombre de parte de sus padres, sus padrinos, qué sé yo, de alguien más, ¿no? Sus progenitores, o adquieren un nombre. ¿Ya? Se asigna un nombre. Pero se construye o se hace un nombre. Quiere decir que esto significa un poco más de lo que sencillamente parecen indicar las palabras, ¿no? Hay algo por detrás. Y lo que hay se explica inmediatamente. Dice, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Allá. A ver, vamos a tratar de aclarar. Les preguntamos, a estos que están hablando, les preguntamos, ¿cuál es el peligro? ¿De qué quieren librarse? ¿De qué quieren protegerse? Dicen ellos, de ser esparcidos. Ok, bueno, y no quieren ser esparcidos. ¿Qué van a hacer para no ser esparcidos? Dicen, vamos a hacer 3 cosas. Vamos a construir una ciudad, vamos a edificar una torre y nos vamos a hacer de un nombre. Significa, si hay una ciudad y si tienen una torre, un zigurat, y tienen ya un nombre, ¿no van a ser esparcidos? ¿Que sí o que no? Oye, ¿por qué pues no quieren ser esparcidos? ¿No? ¿Qué es lo que le temen a eso? Bueno, tenían cierta razón, por supuesto. Miren que años, miles de años más tarde, el Señor Jesús estaba recorriendo a la tierra de Galilea. Entraba a cada aldea, dice el texto en los evangelios sinópticos, y ahí hacía 3 cosas. Enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos, echando fuera a los demonios. Eso es lo que estaba haciendo. Si le preguntáramos a Jesús, Jesús, ¿qué estás haciendo? Él podría decirnos, estoy haciendo esto, estoy enseñando, predicando, sanando a la gente y echando fuera a los demonios. Ya entonces, qué bien, ¿no? ¿Qué cabe a eso? ¿Cómo responderles? Qué bien Jesús, con eso está arreglado el asunto. No, pero el texto inmediatamente nos cuenta que Jesús levanta los ojos y mira a la gente y tiene compasión de ella. Pero uno diría, ¿pero por qué tienes compasión? Si tú ya le has predicado, le has enseñado, la has sanado, la has liberado de sus demonios, ¿por qué tienes compasión?
Y Jesús nos diría, tengo compasión porque son como ovejas sin pastor, con dos características principales. La primera, están esparcidos y están indefensos. ¿Por qué están indefensos? Porque están esparcidos. Claro. Y porque es muy difícil cuidar si están esparcidos. Están indefensos y esparcidos. Así que, después de todo, estos iraquíes antiguos, que son la primera humanidad de la cual tenemos memoria, ¿no?, en el registro bíblico, tenían nomás razón, no querían ser esparcidos. Como no querían ser esparcidos, ellos buscan la solución. Y la solución tiene que estar, según su propia observación, en ellos mismos, porque eran, después de todo, marxistas. ¿Qué hubiera respondido el Che Guevara a esto, según su doctrina? Hubiera dicho, la solución a los problemas del pueblo están en el pueblo. El pueblo tiene la solución para sus propios problemas. Esa es la doctrina marxista expresada por el Che Guevara. ¿Ya? Solo el pueblo puede dar respuesta a sus propios problemas. Y estos, eso es lo que dicen. Vamos a tomar medidas, vamos a hacer cosas concretas. ¿Para qué construir una ciudad? En las ciudades antiguas, el lugar construido estaba rodeado de una muralla. Es más, a veces se le llama ciudad a la muralla, más que a otra cosa. Quiere decir que ahora hay los de afuera y los de adentro. Los de adentro somos nosotros. Los otros son los de afuera, son el peligro. Pero no son más peligro porque nosotros tenemos nuestra muralla, que es infranqueable y que nos protege y que nos ofrece seguridad. Ahora, hay un personaje bíblico que está identificado básicamente con la oferta de seguridad. Y eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y 2 Tesalonicenses capítulo 2, para los que quieren profundizar en el asunto. Especialmente 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice que cuando llegue el momento, va a venir alguien y va a esparcir esta consigna, esta oferta política, que es paz y seguridad. ¿Y quién es este hombre? El hombre de pecado, que en términos del apóstol Juan sería el anticristo. El anticristo ofrece seguridad. ¿Cómo? Vamos a construir una ciudad. Ahora, alguien dirá, pero ya las murallas ya no significan nada, ahora hay aviación y hay cañones de los de afuera, que unas cuantas piedras amontonadas no ofrecen seguridad. Claro, no ofrecen seguridad dada la tecnología bélica que hay ahora, pero también esto se refiere a las murallas ideológicas, a los sistemas, a las estructuras ideológicas que cree el hombre, que puede crear y proponer y que le van a brindar seguridad. Estos habitantes de la tierra de Sinar han determinado hacer algo, y es para responder al peligro, versículo 4 final, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová,
He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. No se entendieron más, no pudieron seguir un solo designio, no estaban ya de acuerdo, los esparció. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Parecería, si solamente se ve este pasaje, que Dios tenía un mal propósito. Después de todo, estos hombrecitos solo quieren un poco de seguridad, tener paz y poder desarrollar las artes y las ciencias, las tecnologías que ya se pueden ver en el atisbo, en el capítulo 4 de Génesis, con Caín y sus descendientes, ¿no? Que prospere el comercio y la industria y haya todo lo necesario para que el hombre viva bien, unido y de acuerdo. ¿Por qué intervino Dios para frenarles? Por su bondad. Porque les estaba evitando que desarrollen su propio infierno. Porque cuando el hombre consigue el poder absoluto, lo único que logra construir es un infierno terrenal. Y así nosotros escuchamos a gente que dice, el infierno no es un lago de fuego, una cosa así, el infierno es esta vida. ¿Han oído? ¿No? La gente que se queja de su vida y se refiere a ella como un infierno. Entonces nosotros, desde una posición muy cómoda, les acusamos a ellos, decimos que desatinado, que fuera de lugar, ¿cómo pues? Sí, pero necesitaríamos un poco de sensibilidad para escuchar por qué dicen eso. ¿Por qué? ¿Por qué alguien califica su propia vida de infierno? En algunos casos es solamente una excusa, una manera de hablar así que llame la atención, pero en otros casos, efectivamente, hay gente que piensa así, porque ve su propia vida sin esperanza y sin propósito y sin ninguna posibilidad de redención. No tiene sentido su vida y por eso algunos de ellos proceden a suicidarse. Claro, si están en el infierno, ¿por qué no suicidarse? ¿Qué podría empeorar según su punto de vista? Dios en su bondad está evitando que estos habitantes de la tierra de Sinar consigan su propósito y construyan esa ciudad que iba a ser dirigida por los astrólogos del Sigurat que iban a hacer y algún autócrata como Nimrod, por ejemplo, que es mencionado en el capítulo anterior y que corresponde a esta época, ¿no? O sea, esto no lo hacen, no lo dicen ellos en una forma democrática o algo así, estaban siguiendo a Nimrod, que era el que los gobernaba. Realmente, si hubieran tenido éxito, hubieran construido un infierno. Dios es bueno y evitó que lo hicieran. Pero entonces, ¿qué queda? Ser esparcidos y siempre con 1000 consignas diferentes y nunca poder alcanzar algo, nunca poder tener algo que dé satisfacción y fruto.
Después de otro par de milenios de que ocurrió esto, Dios visitó al hombre. No fue la primera vez, fue una de esas varias veces en que Dios visitó al hombre. A eso se le llama una teofanía. La teofanía es la presentación de Dios en un momento previo a la encarnación en Jesucristo. En esta teofanía en especial, Dios habló con Abraham. ¿Y saben qué? Lo sacó de una ciudad. Justo. Él vivía en la ciudad más desarrollada de su tiempo, en Ur de los Caldeos. Y le dijo, sal, vete de todo eso, no, aléjate, aún de tu parentela. Y yo te voy a decir a qué lugar vas a ir, te voy a mostrar. Y entonces comienza una vida totalmente diferente a la vida que representa ese designio humano de vivir como Caín, es decir, apartado de Dios y separado de toda evidencia de su presencia. Ahora vas a aprender a vivir de otra manera. Y lleva Dios a Abraham a la tierra de Canaán, pero no le da tierra, no era poseedor de la tierra. Justo para que él aprecie que hay otra cosa diferente. Y dice Hebreos capítulo 11 que le da un sentido de ciudadanía que depende de exclusivamente este hecho. Volver a tener la comunión con Dios. ¿Ya? Que es justo lo contrario a lo que escogió Caín. ¿Qué escogió Caín? Caín dijo, me voy de ti, voy a vivir por mi cuenta, voy a hacer lo mío, voy a crear mi ciudad, voy a desarrollar una civilización en base a mis pensamientos. Y ese es el humanismo. Pero cuando Dios le convoca a Abraham a salir de Ur, le está mostrando el camino de fe. Es de nuevo la oportunidad para el hombre de vivir considerando a Dios. ¿Ya? Entendiendo, Dios está presente, entonces las cosas no pueden ser en la vieja autocracia a la que yo estaba acostumbrado. Esto es totalmente diferente. Y así comienza la vida del pueblo de Dios, hasta que llegamos a los días del Señor Jesús. Y en los días del Señor Jesús, que no es una teofanía, es la encarnación, es la presencia del Dios vivo y verdadero en medio de los mortales, en medio de los hombres. ¿Ya? ¿Cómo? Se hizo hombre. Se hizo hombre, dice Juan capítulo 1, para habitar entre nosotros. Es decir, para estar entre nosotros y experimentar la vida humana, pero sobre otros cánones. Es decir, de otra manera. No como Caín y no como los otros que, queriendo o no, siguieron los conceptos de Caín de una manera totalmente diferente. Y entonces no chocó contra los paganos, que por supuesto tenían sus puntos divergentes de vista. Chocó contra aquellos que supuestamente habían seguido la religión, la forma de vida de Abraham. Y uno diría, pero los descendientes de Abraham, los que han recibido de Abraham ese sentido de salir de la vieja ciudad y caminar con Dios, tendrían que haber sido capaces de reconocer a Jesús. Es el Dios que les ha llamado. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si pudiéramos imaginar una discusión entre Jesús y los judíos en los términos más abiertos posibles. Los judíos le
dijeron. No, nosotros sabemos cómo hacerlo. Todos los niños experimentan un momento de su propia historia personal. Ese momento es en el que no quieren ayuda. Algunos de nuestros hijos o nietos son sobresalientes en eso, ¿no? Si llegan a como un año, un poquito más, ya saben caminar, ya saben alcanzar y trepar o lo que fuera. Y si tú vas a querer sujetarlos y ayudarles o pasarles algo, dice, no, yo por mí mismo. ¿Y saben qué? Mucho de eso está bien, es parte de su desarrollo. Es bueno porque de esa manera crecen y aprenden a hacer las cosas. Y de vez en cuando recibimos la exhortación de un conocido que viene y nos dice, no, no lo molestes, deja que se caiga. Así aprende, ¿no? Claro, y entonces la mamá y más la abuela, no, quiere cuidarlo y agarrarlo pero necesita su propia experiencia, ¿no? De tropiezo, de caída, de fracaso, qué sé yo, y de desarrollo. Sí. Infelizmente, así es como queremos vivir muchas veces respecto a Dios. Pero no hay mejor forma que caminar con Dios de la mano, reconociendo, Señor, no puedo por mis fuerzas. No puedo hacerlo a mi manera. No puedo innovar e inventar y crear nuevas y distintas formas y lograr hacer lo que Abraham no pudo. O tal vez lo que Caín trató de hacer. Ahora tenemos un punto en el que estas dos formas de ver las cosas, tienen y experimentan realmente esa tremenda colisión, ese choque frontal. Los judíos le quieren decir a Jesús, Jesús, esta es la religión correcta para con Dios. Nosotros te vamos a decir cómo hay que celebrar la religión del Dios vivo y verdadero. Jesús, déjate de molestar en sábado. En sábado no se pueden hacer las cosas. No puedes. Así que tú tampoco hagas. ¿Qué es lo que hemos leído? ¿Se acuerdan? Juan capítulo 5, versículo, ¿recuerdan? 17, muy bien. Juan capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que ha pasado en los primeros versículos? Había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Pero no está en el área del templo, está en el área de Betesda. Betesda es un lugar más o menos cercano al templo, más o menos. Ahí habían unos enfermos. Algunos de ellos graves. Ellos estaban ahí porque era una especie de santuario antiguo. Se pensaba, o ellos pensaban, que cada cierto tiempo un ángel descendía y removía las aguas. Y cuando estaban removidas, era bueno meterse a ese estanque porque algunos quedaban sanos. Si era esto verdad o no, el texto no lo aclara. Hay un paralítico que es el más desaventajado de los enfermos porque como es paralítico no se puede mover. Y él mismo lo aclara así, dice, cuando se mueve el agua yo no tengo quien me ayude y no puedo entrar. Y siempre entra otro antes que yo. Jesús le hace una pregunta. Esta pregunta es tan directa y clara que casi parece ociosa.
Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Qué diríamos la mitad de los que estamos aquí? Claro, pues, ¿por qué está aquí? ¿Quién quiere estar enfermo? Sí, pero no importa que digamos así, la realidad es que hay enfermos que quieren estar enfermos. Algunos quieren estar enfermos porque esa es la manera en que reciben atención y compasión y preferencia y cuidado. Algunos están enfermos porque quieren estar enfermos. Por tanto, no quieren estar sanos. Jesús, con la agudeza de criterio que tiene, por su palabra penetra hasta lo profundo del corazón. Eso es lo que dice Hebreos 4:12, ¿recuerdan? La palabra de Dios es más penetrante que una espada de doble filo. Llega hasta lo profundo. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? En nuestra traducción, el pronombre es evitado, porque así es el español, ¿no es cierto? El pronombre se puede omitir porque es supuesto. Claro, ¿quieres ser sano? Quiere decir, tú quieres ser sano. Pero creo que en este caso específico hubiera sido bueno, por los traductores, incluir nomás el pronombre, como en inglés, por ejemplo, ¿no? No se puede evitar el pronombre yo o tú. Y en este caso sería tú. ¿Quieres ser sano? Y entonces la respuesta ahora ya es más pesada, ¿no? El hombre no responde, no dice sí o no, da explicaciones, da excusas. Y eso nos obliga a volver a leer la pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Saben qué? Esta pregunta también admite otra traducción, perfectamente válida en la gramática griega. Podríamos traducir de esta manera. ¿Tú quieres ser salvo? Porque salvo y sano son la misma palabra en griego, es soteria. ¿Quieres ser salvo? Por supuesto, como era un paralítico, sobreentendemos que él está preguntando si quiere ser sano. Pero la pregunta que se extiende y sigue retumbando a través de las edades, y han pasado 2 milenios casi desde que Jesús la pronunció, todavía está resonando y debiera llegar a nuestros oídos y debiera llegarnos a nosotros. La pregunta es, ¿tú quieres ser salvo? No me des vueltas. ¿Quieres? Hermanos, la pensamos bien y pensamos, pero después de todo, yo he practicado una religión que es buena. Y tengo mi prestigio. Y tengo mi lugar. Y ya, eso. No. ¿Quieres? Ese es el asunto. ¿Quieres ser o no? Jesús le dijo, levántate y zambúllete en el agua. ¿Sí? No, ¿por qué no? Una vez me dijeron, porque no era bautista. Juan era bautista, claro, él le hubiera dicho. No tiene que ver con el agua, no tiene que ver con ningún agente externo, no tiene que ver con ninguna circunstancia, ni
aporte de alguien más. Lo que necesita es la palabra de poder de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús ha creado todo por la palabra de su poder. Y es en esa palabra, en ese poder, que Jesús le dice: ponte de pie, levántate. Y no estés apenas y todo. No, toma tu lecho. O sea, no es solo su propio cuerpo el que tiene que cargar. Eso camilla y anda. Nosotros podríamos sobreentender que Él está diciendo: yo te estoy sanando. Y lo estaba sanando. Y lo sanó. Así que Él se puso de pie y se fue. La pregunta es si después de ponerse de pie, Él quedó disperso o no. ¿Él volvió a la ciudad o se fue con Jesús? ¿Qué hizo? El texto nos cuenta que después de un rato, Él va y denuncia a Jesús por lo que había hecho. Y entonces los judíos van y acusan a Jesús de estar transgrediendo el sábado. Y es ante eso que Jesús responde: mi Padre hasta ahora trabaja. Ahora veamos cuando Jesús dice que Dios trabaja, ¿a qué se estará refiriendo? Otra vez, Génesis capítulo 1. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces comienza el trabajo de Dios. Este trabajo específico que consiste básicamente en ordenar y crear. 3 veces dice crear y luego las otras veces se refieren a poner orden. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces le pone orden y le da sentido a todo. Así que cuando encuentras en la vida algo que tiene sentido, Dios lo hizo. Porque no hay más sentido sino de Dios. Y cuando encuentras algo en la vida que tiene belleza, Dios la hizo. Toda belleza viene de Dios. Y cuando encuentras algo que tiene bondad, Dios lo hizo. Porque Él es fuente superabundante de todo bien. Nunca el bien viene de otro. Hay apariencia, pero en el fondo el bien solo viene de Dios. Así que podemos asegurar que Dios todavía está creando y ordenando y sanando y redimiendo. Su obra redentora todavía está realizándose y todavía las personas perdidas están escuchando esa pregunta: ¿quieres ser sano? Así que hay lugar para que todos nosotros aportemos a eso con una señal. ¿Qué señal? Mira a Jesús. ¿Quieres ser sano? Mira a Jesús. Yo no te puedo sanar. No puedo hacer nada. Yo mismo necesito salvación. Pero puedes hacer lo mismo que yo. Vamos, miremos a Jesús. Cuando invitamos a alguien a venir para celebrar el culto, no tenemos que ofrecerle la salvación, no tenemos salvación que darle. Solo podemos decirle: junto conmigo, ven y haz lo mismo. Mira a Jesús y escucha su voz, porque todavía Él está diciendo: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres? La bondadosa voz de Jesús siempre
lo hace en términos positivos. A mí a veces me da ganas de agregarle algo en términos no tan positivos. De vez en cuando, mirando a algunas personas que rechazan, me da ganas de decirles: no seas estúpido. No seas estúpido, ¿hasta cuándo? Ya basta. Mira a Jesús. Este es el tiempo. Ahora corresponde. Ahora todavía su voz está ahí y tu corazón está escuchando. ¿Por qué lo endureces? Mira a Jesús. Ven a Jesús. Juntos vamos a seguirle. No te puedo dar nada porque no tengo, pero sé dónde conseguirlo. Él es la fuente. Él es el sanador y el salvador. Y ahora mismo puede escuchar tu voz. No con excusas y pretextos. Que si no puedo ir al agua, que si no hay nadie que me ayude, que si es... No necesitas. Necesitas decirle: Señor, sálvame. Eso. Como el leproso se acercó a Jesús, en cada la rodilla le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y con gusto Jesús extendió la mano y le tocó y le sanó. Y así, ese es el patrón a través de todo el Evangelio. Nadie puede decir: fui a Jesús y me dijo: no tengo tiempo. O fui a Jesús y me dijo: no tengo ganas. O fui a Jesús y me dijo: no me meto con zaparrastrosos. Se mete con zaparrastrosos. Por eso tú puedes ir a Él. Yo fui siendo zaparrastroso y me recibió. Y cuando me di cuenta, en realidad Él me había encontrado. No fue mi iniciativa, es de Él. Dios todavía está trabajando. No ha entrado en vacaciones. Eso es lo que está diciendo Jesús. Juan 5:17. Mi Padre hasta ahora trabaja. Por eso puedes celebrar el sábado, es decir, el reposo. Por eso puedes reservar un tiempo, porque no necesitas hacer y ganar y conseguir las cosas por ti mismo, por tus fuerzas. Si te vas a Babel, a la ciudad de Babel, tendrás que construir para otros. Si te vas a Babel, te vas a ver en Egipto. Pero alguien dirá: Babel no era en Egipto. Sí, pero el principio es el mismo. Vas a trabajar para el faraón. Y el faraón va a querer que trabajes y no te va a dar ni paja. Solo va a querer explotarte. Ven, sirve a Cristo. ¿Quieren que oremos? Sí, vamos a orar, vamos a orar. Señor, Dios nuestro, muchas gracias, porque nosotros sí tenemos una buena razón para celebrar el reposo a ti. Señor, gracias, porque solo en Jesucristo podemos encontrar verdadero reposo y paz. Y no necesitamos escuchar al hombre de pecado. No necesitamos creerle sus embustes. La salvación no está en el hombre, en ningún hombre. Está en Cristo. Y nosotros ahora, agradecidos, extendemos nuestras manos para recibir lo que tú nos estás ofreciendo. Gracias, Señor, gracias, porque no te has cansado, estás trabajando y todavía estás en el negocio de salvar para ti.
soy tuyo. En el nombre de Jesús. Amén.